La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Jefe del equipo negociador en la mesa de diálogo en La Habana, doctor Humberto de la Calle, y comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Gracias por aceptar esta conversación para el programa La Noche, para Noticias RCN. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a ti, Claudia. Estamos encantados de poder conversar contigo. Gracias. Bueno, trascendental histórico es como ha sido calificado, obviamente, en todo Colombia lo presentado, el acuerdo presentado, los principios básicos del acuerdo presentado la semana pasada allá en La Habana, firmado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, también por el máximo jefe de la organización de las FARC, Timochenko. Y trascendental porque definitivamente va a tener repercusiones intensas en Colombia. Pero también por eso, pues las dudas, los miedos comienzan a aparecer y los hemos escuchado durante todos estos días. Entonces, pues es buena idea conversar para salir de las especulaciones y hablar de los hechos concretos. Comencemos por el tema central, que es ¿habrá o no habrá cárcel para los integrantes de las FARC y todas las personas que de alguna manera se han visto vinculadas con el conflicto interno en Colombia? Si las FARC, según entendemos, o si quienes han estado involucrados en este conflicto aceptan la verdad, cuentan la verdad, aceptan sus crímenes, pues no pagarán un solo día de cárcel. ¿Por qué? Bueno, primero, si me permites, doy un pequeño paso atrás, porque me parece que el 23 pasaron cosas muy importantes, además de esta. En primer lugar, una fecha final para las conversaciones, que era un clamor ciudadano. Yo creo que eso satisface el enorme interés de los colombianos y hasta cierto punto la impaciencia de qué es lo que pasa, por qué se demoran tanto. Luego, eso me parece que es esencial. En segundo lugar, un cronograma concreto para la dejación de armas, que ha sido también un tema de preocupación ciudadana. Es la primera vez que las FARC dicen, a partir del acuerdo en 60 días comienzo a dejar las armas en serio. Efectivamente, luego, esos dos elementos unidos al acuerdo sobre las bases para el componente de justicia de este sistema me parece que son realmente trascendentales. ¿Por qué ocurre eso? Primero, realmente hay que resaltar que por primera vez la organización de las FARC dice, asumimos responsabilidad. No todos los crímenes son susceptibles de amnistía. Hay crímenes, particularmente crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad, hasta secuestro, hasta lo que tiene que ver con violencia sexual, reclutamiento de menores, que no pueden ser objeto de amnistía. Tercero, la amnistía y el indulto debe aprobarse a través de una ley, lo cual implica una discusión democrática. Cuarto, muy bien, hemos cumplido los estándares de reconocimiento de verdad plena, nos comprometemos a reparar, hay un juzgamiento, investigación y sanción, que es donde aterrizamos en la pregunta. Los tipos de sanciones son diferentes en función de las circunstancias. Para quienes no reconozcan, terminan sometidos a un juicio con penas hasta de 20 años si son derrotados en ese juicio. Quienes reconozcan verdad plena y estén dispuestos a reparar y asuman las condiciones del sistema, se ha hablado de restricción efectiva de la libertad. Y ahí hay una gran discusión sobre qué quiere decir eso en la práctica. Lo primero es que queremos recordar, el 23 pactamos las bases, 10 puntos, que son las bases del sistema integral. Hay un documento más largo que está en proceso, que está en desarrollo, donde hay que tomar ciertas decisiones y además llenar detalles. Pero en concreto, lo que significa restricción efectiva de la libertad es, en primer lugar, que estamos hablando de sitios concretos, no de departamentos ni regiones, como se dijo, son sitios concretos donde coexista una restricción de la libertad que, sin embargo, permita a la persona cumplir con sus funciones de reparación. Por ejemplo, si la sanción implica desminar, pues el señor tiene que estar ahí, en ese sitio, se mueve naturalmente bajo un régimen de vigilancia y monitoreo para cumplir la obligación de reparación. Esa es la razón por la cual llegamos a una solución de esa naturaleza que a nuestro juicio cumple con los estándares internacionales, satisface a las víctimas, probablemente no a todas. Alguien dijo, la justicia transicional es imperfecta para una situación imperfecta, pero creemos que es una solución tremendamente equilibrada e inédita en la historia del conflicto en Colombia. ¿Hubiera sido posible, se los pregunto, llegar
a ese punto que deseaban los colombianos, que es que ya estas negociaciones pues tuvieran una fecha, un punto final, lo que acaba de aclarar doctor Humberto de la Calle. Comisionado, ¿hubiera sido posible si les hubiera tocado pagar cárcel así confesaran sus crímenes? ¿Hubieran aceptado las FARC o definitivamente, como lo plantearon desde un comienzo, ellos no aceptaban la cárcel y al ya ver que tiene la posibilidad, en caso de que obviamente cuenten toda la verdad, de no estar pues tras los barrotes, aceptaron ya poner la fecha y aceptaron avanzar en la dejación de armas una vez se firme 60 días, ese plazo? Pero es que fíjese lo que acaba de explicar Humberto de la Calle, porque esta pregunta tan corriente, cárcel o no cárcel, es una simplificación. Lo que se acordó es un sistema de sanciones que van desde 20 años de cárcel normal para quien no reconozca su responsabilidad, no contribuya a la verdad, y si es vencido en un juicio, se va para una cárcel normal. Entonces, para ese señor hay cárcel. Luego, siguiente caso, un señor que no quiere reconocer al comienzo y muy tardíamente en el proceso dice, ay, no, sí, yo sí. Entonces, bueno, puede ser, pero usted reconoció tarde, entonces su pena es o sanción de 5 a 8 años de prisión. Así está escrito en el comunicado. O sea, eso es como para tener de alguna manera, digamos, un trato especial para quien, si en la mitad del camino se arrepiente de no haber contado la verdad, lo haga. Correcto. Porque lo que uno se pregunta es por qué ya no lo mandan de una vez a la justicia ordinaria. Porque está creándole incentivos para esto. Y luego tiene el tercer caso, que es el más discutido, y es el que quien desde el comienzo dice, yo sí voy a jugar, me voy por este carril, me voy por el carril del reconocimiento y estoy dispuesto a unas cosas. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa y cuál es la sanción? Nosotros decimos, la sanción tiene dos componentes. Un componente de restricción efectiva de la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que estar en un lugar, no en un municipio, no en todo el país dando vueltas como le parece, en un sitio, en un lugar. El presidente ha dicho que él se imagina que son unas condiciones o instalaciones austeras, en todo caso con un régimen de vigilancia y control que tiene que autorizar cualquiera de esas actividades que desarrolle. Pero, y aquí viene el punto, si estamos en una transición, si estamos en el fin del conflicto, la pena o sanción debe contribuir a los fines de esa transición, que son cuáles: satisfacer ante todo los derechos de las víctimas y contribuir a la construcción de la paz. Para nosotros esas han sido las dos cosas. Y eso, por esa razón, no tiene que dejar salir para que haga esas cosas. Vaya, señor, desmine las minas que usted mismo puso, contribuya a resolver el tema de los cultivos, y desde el lugar donde usted estará vigiladito, controladito. A nosotros nos parece que eso, en términos de impunidad y satisfacción de los derechos de las víctimas, es mucho más que lo que se lograría simplemente diciéndole váyase a una cárcel ordinaria. Pero las FARC hubieran aceptado si el tema de la cárcel estuviera presente, incluso con la disposición de las FARC de contar la verdad. O sea, ¿ellos hubieran aceptado eso? Si me permites, pero es que yo creo que el cuento es un poco más largo y me parece que es un poco más refinado. Recordemos. No, se lo pregunto, doctor Humberto de la Calle, porque desde un comienzo esa fue una condición que pusieron las FARC. Para allá, eso es, eso es lo que voy a decir. Recordemos lo siguiente, lo primero que dijeron las FARC es cero cárcel, somos rebeldes, la rebelión justifica todo, la paz, derecho, síntesis, etc. Esa es la primera posición. Después hay como un escalón y dicen, bueno, pero no somos los únicos responsables. Si un sistema se aplica a todos, nosotros consideraríamos ver algún tipo de sanción que no corresponda a la cárcel en el sentido de barrotes y pijama a rayas. De esa última posición, no barrotes, no pijama a rayas, ellos no se han bajado nunca. O sea, realmente eso no ha ocurrido. Lo que se logró es esta solución que nosotros creemos que es equilibrada, y me parece que esto hay que mirarlo un poco desde una mayor altura. A ver, la situación para Colombia ahora es como una especie de balanza. Tenemos esta solución que mira a las víctimas. Probablemente muchas víctimas van a decir no es suficiente. También víctimas de militares van a decir no es suficiente, o de financiadores, frente a la opción muy ya real y posible de dar por terminado un conflicto, o al contrario, no aceptar esto y continuar durante no sé cuántos años en una confrontación que es muy aguda y muy dolorosa para los colombianos. Ahora, la respuesta es, no, de la cárcel con pijama a rayas no se han bajado nunca, pero no ha habido, uno no puede desestimar que si ha habido un cambio de actitud hasta el punto, lo repito, de aceptar, a diferencia de lo que se decía antes, que delitos
no susceptibles de amnistía los hay, y que una ley de amnistía tiene que definir los delitos y la conexidad con la rebelión. Luego me parece que sí hay un cambio importante. Pero entonces, ¿cómo le podemos explicar al televidente, al ciudadano que no es experto ni en derecho ni nacional ni en derecho internacional, qué es esa pena restrictiva de la libertad? ¿En qué se le restringe la libertad? Porque ustedes han sido aquí muy enfáticos en decir que, claro, que es controlado, que es vigilado, pero ya estamos viendo al negociador de las FARC, Iván Márquez, diciendo que no, que es sin arraigo y sin vigilancia. Entonces, al fin... Bueno, ¿qué? Pues eso sí me parece realmente muy interesante, porque permítame este papelito y yo voy a leerle declaraciones del señor Enrique Santiago, que es el abogado de las FARC, hoy. Así. Y verá usted cómo está diciendo exactamente lo que nosotros estamos diciendo ahora. Dice lo siguiente, que no tengan que ir a un establecimiento penitenciario, pero evidentemente van a tener una restricción de la libertad vinculada al cumplimiento de las sanciones, es decir, tendrán que estar durante todo el tiempo que tengan que cumplir la sanción restaurativa, donde el tribunal diga que se tiene que cumplir esa sanción. Y luego, más adelante, dice lo siguiente, pero obviamente claro que tiene restricción de libertades. La primera, si la sanción dura 5 años o 6, pues esa persona tendrá que estar en el lugar donde se hace esa actividad de reparación y no podrá estar en otro sitio, Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Lo dijo Sergio Jaramillo ahora, bastante bien dicho. Hay una restricción efectiva de la libertad que tiene que ser compatible con la obligación de reparar. El señor tiene que salir a desminar, a erradicar cultivos o a reconstruir puentes, escuelas, donde haya hecho daños. Uno de sus deberes es reparar, restaurar la situación de las víctimas. Luego, la restricción efectiva de la libertad es compatible con esos desplazamientos, pero bajo una situación de vigilancia, de monitoreo, y en el entendido de que está en un lugar, no en un departamento ni en una región, o como lo dijo Sergio, caminando por todo el territorio nacional. No, hay un programa de reparación, el tribunal lo acepta, la sanción contiene esos elementos y el señor está en un lugar cumpliendo la sanción que Claro, contiene. porque es que eso es todo o es nada, es decir, dependiendo de cómo se restringe precisamente esos mismos lugares, porque pueden ser en todo el territorio nacional, pueden ser en un departamento, pueden ser en 40.000 kilómetros, puede ser, es decir, Claro. ¿quién lo va a definir? Porque si no juego. seguimos en el terreno de la especulación. No, exacto. Tiene dos ideas en juego. Una, la del lugar. Claro. Entonces, en este momento, a esta altura, no hay ninguna duda, es lo que acaba de leer Humberto, que es un lugar específico, es un sitio, el presidente dijo unas instalaciones, no es un área, no es una zona. No es el territorio nacional. Estamos pues. hablando de los que cometieron crímenes graves, ¿no es Claro, cierto? Porque claro. el sistema tiene que concentrar en lo más grave y representativo, no todos los demás, porque también puede haber otro tipo de sanciones menores para personas No, que hay puedan... amnistía para los que no se Amnistía vieron para esas cosas, involucrados. y puede haber gente que esté involucrada en crímenes graves, pero no sean los más responsables y usted le dé otro tipo de sanciones. Eso también es posible y está contemplado. Solamente tiene que ir a la Comisión de la Verdad y desminar, por decir eso, no tiene que ser más. Pero si usted es uno de los responsables de los crímenes más graves, entonces tiene que estar en un lugar, sobre eso ya no hay ninguna duda, específico, no una zona, no un radio de acción, no en un sitio vigilado, y luego bajo un régimen que va a tener un organismo que va a vigilar y controlar lo que usted haga y va a autorizar lo que usted haga. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este Si lo va a instante calificar, si está cumpliendo con la reparación lo va a o no. calificar, pero además va a decir usted puede salir tal día a tal sitio porque usted Y hace eso esa es cosa. dentro de la misma Claro, pero jurisdicción, entonces- el mismo tribunal. Claro. Claro. O puede apoyarse también en lo que se cree en el terreno como organismo de verificación para que cumpla algunas de esas tareas. Pero ¿cuál es el punto? Que esos detalles aún no están acordados. Por eso decimos, las bases del sistema están, pero eso, ¿cuál va a ser el organismo que va a hacer eso? No lo hemos acordado. Como hay muchas cosas que no hemos acordado. En la Comisión de la Verdad, hicimos unos anuncios sin haber acordado todavía quiénes van a ser las personas que van a seleccionar los comisionados, por ejemplo. Pero el concepto básico está claro.